Gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. ¿Quién es el que vive? ¿Quién reina? Por los siglos de los siglos. Amén. Paz de Cristo. Bueno, les damos la bienvenida en esta noche a toda la congregación. Dios los bendiga. También a la gente que nos mire a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Las personas que se van a conectar o se están conectando por medio de Facebook o que van a mirar esta enseñanza a través de las redes sociales, por YouTube o cualquier otra red social donde se va a publicar. Dios los bendiga a todos. Esperamos que este mensaje sea de grande edificación para nuestras vidas, para todos, tanto los presentes como los ausentes, los que nos miran tal vez lejos de aquí. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y es una palabra que, sea que estemos cerca o sea que estemos lejos, hace el mismo efecto porque es palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, los invito a darle palmas al Señor en esta el tema, hermanos, de esta noche se titula Muertos al pecado. Tema: muertos al pecado. Amén. Amén. Así es que los que gusten de anotarlo, vamos a estar predicando de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 1 al 23. En el nombre precioso de Jesucristo. Pero vamos a dar inicio en el libro de Romanos capítulo 6, verso 22. El mismo capítulo, pero en el verso 22. Antes de iniciar en el versículo 1. Bueno, una vez más el tema es muertos al pecado. Y la palabra del Señor dice de esta manera, en el libro de Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Maravilloso Padre Celestial, en su nombre precioso nos presentamos delante de usted en esta maravillosa hora, Señor, dándole gracias por su palabra, dándole gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí para escucharla. Le rogamos que nos edifique por medio de ella, que a cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, usted le abra la mente, el corazón y el entendimiento para que pueda recibir esta palabra con gozo, con alegría y con revelación, de una manera que sea edificante para cada uno. Al igual yo le ruego en el nombre de Jesucristo que tome control de mi mente, de mis labios, de mi corazón, de mi espíritu, Señor, para que yo hable de acuerdo a su voluntad, no la mía, Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dando gloria a Dios, denle palmas al Señor y pueden tomar su asiento. Para las personas que nos miran a través de las redes sociales, les habla el pastor Efraín García, de aquí de la ciudad de Campton. Gloria a Dios. Estamos en la ciudad de Campton y les saluda el pastor Efraín García. Para las personas que están en las redes sociales mirándonos, bueno, el tema, muertos al pecado. Qué maravilloso cuando ya hemos muerto para el pecado, para vivir una vida en abundancia, llena de Cristo, una vida llena del amor de Dios. Dice la palabra del Señor, Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador, Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire qué hermoso que nosotros, los que ya hemos sido convertidos a Cristo, los que ya nacimos de nuevo, los que ya fuimos perdonados de nuestros pecados, nos dice la Escritura que hemos sido libertados del pecado. ¿Se da cuenta? Y hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo aquel que ha sido santificado ya tiene como fruto una santificación.
ya tenemos como promesa a nuestra alma la vida eterna. Somos herederos del reino de Dios, herederos de la promesa, de la salvación que Dios nos ha prometido. Somos herederos, hermanos, de la ciudadanía eterna. Dele palmas al Señor si usted está contento por esa noticia tan maravillosa. Mire, el venir a Cristo, el bautizarse en el nombre de Jesucristo con perdón de los pecados, no es para cambiar de religión, no es, hermano, para caerle bien al pastor, no es para ninguna cosa terrenal, es para poder tener entrada al reino de los cielos, porque si no somos perdonados de nuestros pecados, no hay entrada al reino. Pero cuando nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, hermanos, hemos sido libertados del pecado. Amén. Y como resultado de eso tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna en Jesucristo. Amén. Dice en Romanos capítulo 6 verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado. Ya fuimos libertados del pecado. Ya estamos en un proceso de santificación día a día en nuestro caminar con Cristo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo vamos a regresar al mundo de la inmundicia, al mundo del pecado, al mundo del cual el Señor nos sacó para limpiarnos con su sangre preciosa? Sería muy injusto de nuestra parte tener en poco la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No es pregunta del pastor, es pregunta de la misma palabra en el verso 3. Hemos sido bautizados, hermanos, para muerte al pecado, para ser redimidos, para ser santificados. Amén. Para ser libertados. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué tenemos que ser bautizados? En Cristo Jesús, para poder ser libertados de la muerte? Porque somos sepultados. Miren lo que significa el ser bautizados en agua, el ser sepultados como simbolismo del bautismo. Mire, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso hemos dado las enseñanzas en los estudios bíblicos, más cuando hablamos del bautismo para perdón de pecados, de que el bautismo significa un pacto con Dios y simboliza muerte al pecado. Simboliza que nosotros ya hicimos un pacto con Dios para andar en vida nueva y hemos sido muertos para el pecado, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Amén. Para muerte. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo no vamos a andar en vida nueva, hermanos, amados de Dios? Si hemos sido perdonados de nuestros pecados, todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos hecho ese pacto por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a Hechos 2:38, hemos pactado con el Señor diciendo: Señor, he creído en ti,
estoy arrepentido. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, dice la Escritura. ¿Qué hacemos nosotros con el acto del bautismo en nuestra vida? Es decirle al Señor: he creído y me he arrepentido y ahora quiero que sean borrados mis pecados. Dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos y para cuantos el Señor llamare. Entonces, cuando nosotros reconocemos que ese es el bautismo que perdona nuestros pecados, hay personas que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya andan cercas, porque el Padre es Jesucristo, el Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Pero la palabra nos enseña que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, invocando su nombre, como se bautizó el apóstol Pablo y como fueron bautizados todos los discípulos que siguieron a Jesús en el tiempo de los apóstoles. Entonces, así como fue bautizado Cornelio y toda su casa, que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y tantos otros bautismos, entonces nosotros ya fuimos bautizados. Los que ya estamos en Cristo, los que ya conocemos la palabra, entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos de andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi cuerpo pecaminoso, dice la Escritura, que fue destruido. Si queremos destruir el cuerpo pecaminoso, necesitamos enterrarlo en agua. Necesitamos que el nombre de Jesucristo sea invocado en nosotros. Necesitamos que el Señor nos perdone nuestros pecados para que podamos andar en vida nueva y seamos justificados de nuestros pecados. Dele palmas al Señor. Dice en el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y qué simboliza el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Amén. Entonces, nosotros los que hemos sido ya bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos muerto, hemos sido enterrados, sepultados y hemos resucitado como nuevas criaturas en Cristo. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice en el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos ¿con quién? Con Él. Entonces, por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque si morimos, por eso siempre hay que tener el cuidado que el nombre del Señor, que el nombre de Jesús sea invocado en el acto del bautismo, porque si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, cuando estamos muriendo para el pecado, estamos siendo muertos, invocando ese nombre en nosotros, el nombre que nos perdona nuestros pecados, el hombre que mata el cuerpo pecaminoso, el nombre que mata el cuerpo pecaminoso. Amén. El que destruye el pecado, el que dijo: si tus pecados fueren rojos como escarmesí, yo te los volveré como blanca lana, los mandaré a la más profunda mar y nunca más me voy a volver a acordar de ellos. Amén. Amén, aleluya. Dice en el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Así es que si nosotros morimos en Cristo, tampoco moriremos en la eternidad. Amén. Tampoco moriremos en la
la eternidad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no mueren. La muerte ya no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así es que si nosotros morimos para el pecado, ya andamos en Cristo, ya andamos en vida nueva. Y si Él resucitó y murió de una vez por todas, ya para nunca más volver a morir, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por toda la eternidad. Entonces nosotros tenemos la promesa de la ciudadanía eterna, de la vida eterna, si es que nosotros morimos también de una vez por todas por medio del bautismo. ¿Cómo pues vamos a andar de nuevo en el pecado? Si hemos matado el cuerpo pecaminoso por medio del bautismo. ¿Verdad que no es justo? No es correcto. No puede haber ese descuido en nosotros como nuevas criaturas en Cristo. Dice en el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, si tu cuerpo ya fue si tu cuerpo pecaminoso ya fue destruido, ya fue mortal, ya lo mataste el pecado, acabaste con el pecado en ese cuerpo pecaminoso. Ahora andas emblanquecido. ¿Y qué nos dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por eso nos dice en el verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Dios. ¿Y para quién más? Para Cristo Jesús, el Señor nuestro, porque Él mismo es Dios. Amén. Amén. Asegurémonos de que el pecado no reine más en nosotros. Qué hermoso es vivir una vida santa. Qué hermoso es estar agradecidos con el Señor día a día por haber emblanquecido nuestras ropas por medio del bautismo. Qué hermoso es vivir agradecidos día con día, porque el Señor ya no nos va a echar en cara nuestros pecados pasados. Porque el Señor ya no nos va a sacar una listononona, hermanos, que llega como de aquí al cielo, de todos los pecados que cometimos cuando vivíamos ajenos a la palabra de Dios. Cuando todavía no éramos pueblo de Cristo. Pero ahora que somos pueblo, dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya no presentemos nuestros miembros al pecado. Amén. Amén. Ningún miembro de nuestro cuerpo puede involucrarse en el pecado. No nos conviene. Necesitamos mantenernos limpios, puros, blancos, transparentes, resplandecientes delante de Dios en cuestión de nuestra santidad. Amén. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. ¿De dónde? De entre los muertos. Qué hermoso morir para el pecado. ¿Dónde hay muerte para el pecado? Solamente por medio del bautismo. Y ese bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No entreguéis más tu cuerpo al pecado. Dice en el verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si nosotros no le abremos puertas al enemigo, ya
no se va a enseñorear el pecado de nosotros, porque ahora ya no vivimos de acuerdo a la ley humana, sino a la ley de la gracia. ¿Y quién es la gracia? El Espíritu Santo. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. ¿Quién es la gracia? La palabra. ¿Quién es la gracia? La sabiduría humana. Ya no vivimos conforme a nuestra propia sabiduría, sino conforme a la sabiduría de Dios que ha sido depositada en nosotros. Y el que tiene sabiduría es temeroso de Dios, porque dice en el libro de Proverbios capítulo 7, capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si ya vivimos bajo la gracia, debemos de demostrarlo con nuestra manera de vivir, con nuestros hechos, no solamente con la palabra que a veces predicamos, sino con nuestro comportamiento. No solamente con traer una Biblia en la mano, sino cómo es que estamos obedeciendo lo que dice en esa Biblia que traemos en la mano. Porque una Biblia cualquiera la puede traer, pero la palabra no cualquiera la puede obedecer. Para poder obedecer la palabra de Dios, hermanos, hermanas, almas preciosas que nos escuchan a través de las redes sociales, es necesario conocer a Cristo, es necesario conocer la palabra, y para poder obedecerla necesitamos tener temor a Dios. Amén. Que el temor de Dios viva y reine dentro de nosotros. Amén. Amén. ¿Y cuál es el temor a Dios que debemos de tener? El temor a que se aparte de nosotros, el temor a que no esté ahí para darnos salvación en el día de la condenación, en el día del juicio, en el día que tengamos que darle cuentas al Señor de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, el cual ya fue destruido en el pecado, por medio del bautismo fue destruido el pecado en nosotros, y que ahora es un cuerpo convertido en luz, convertido en el templo del Espíritu Santo, no en guarida de demonios. Amén. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos, hermanos, llevar esa confianza en que estamos viviendo una vida agradable delante de Dios. Amén. ¿Qué pues? Dice en el verso 15: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque la ley te puede condenar terrenalmente. Y la condena terrenal tiene un periodo de tiempo que te pueden meter a la cárcel por 20, por 30, por 40 años, y allí se acabó. Sales limpio. Pero cuando vivimos bajo la gracia del Espíritu Santo, hermanos, vamos a ser juzgados para vivir toda una eternidad con el Señor, si es que nos encontramos limpios, libres de condenación. La gracia, hermanos, no nos condena, lo que nos condena es el pecado. Por eso nos pregunta claramente: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, pues ya no somos partícipes del pecado. Hay temor de Dios en nosotros. Estamos viviendo una vida nueva. Y miren qué hermoso para los que viven una vida nueva. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, dice el verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
de puro corazón, hermanos, por nuestra propia voluntad hemos obedecido a esa doctrina que se nos ha predicado, a esa doctrina que es el Evangelio de Jesucristo que nos ofrece la salvación. Hemos obedecido en Él para andar en vida nueva, en vida diferente, en una vida agradable a los ojos de Dios. Amén. Amén. Hemos sido libertados del pecado. Dice en el verso 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué hermoso. Ya cuando somos libertados del pecado, nos convertimos en siervos de Dios. ¿Quién es la justicia? Dios. En siervos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. En siervos del camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Dios. ¿Quién es la verdad? Dios. ¿Quién es la vida? Dios. Cuando obedecemos a esa palabra gloriosa, hermanos, dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora es importante entender para cuáles de los muchos que estamos en Cristo Jesús, porque no es para todos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación es completamente eliminada para los que viven conforme al Espíritu. Pero hay que tener cuidado porque hay mucho cristiano que vive conforme a la carne, aunque es cristiano, aunque va a la iglesia, aunque lee la Biblia, aunque practica la santidad hasta cierto punto, pero vive en la carne. Tiene sus descuidos, tiene sus debilidades y le da libertad a esa debilidad. Entonces es importante que siempre nos aseguremos y nos esforcemos a llevar una vida conforme al Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dice en el verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, cuando éramos esclavos del pecado, la palabra no nos juzgaba. Dios no nos juzgaba, la justicia no nos juzgaba. Pero el pecado nos tenía condenados, esclavizados, prisioneros en un mundo de tinieblas. Amén. Dice en el verso 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ningún fruto teníamos, hermanos, de todas aquellas cosas. Ningún fruto agradable delante de Dios. Pero mire qué hermoso verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dele palmas al Señor en el nombre de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie porque ya vamos a terminar con este mensaje. Dice en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre Celestial, por esa vida eterna que usted nos ofrece. Gracias, Señor, porque nos ha enseñado que la paga del pecado es muerte, mas la voluntad de usted, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por habernos permitido haber sido libertados por medio de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a la luz, por medio de su Santo Espíritu, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por habernos enseñado el medio, Señor,
para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Gracias por todas esas personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y que se están guardando, Señor, que siguen luchando, perseverando en la doctrina de los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es usted, Señor Jesucristo. Oh, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo le damos gracias. Gracias por esa salvación gloriosa que usted le ha dado a todo aquel que procede al arrepentimiento y hace ese pacto con usted, ese pacto del bautismo para perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo le damos gracias, porque si no fuera por usted, no tuviéramos ninguna esperanza de salvación, pero usted nos ha redimido de todos nuestros pecados, del mundo pecaminoso, para que andemos en vida nueva y hoy podamos, Señor, formar parte de su pueblo, poder ser siervos de usted. En el nombre de Jesucristo, bendiga esta iglesia, sígala santificando, poderoso Dios, para que vivamos siempre una vida conforme al Espíritu. En el nombre de Jesucristo, si hay personas, poderoso Señor, que han estado escuchando este mensaje y no tenían revelación de ese bautismo maravilloso y glorioso que es en su nombre para perdonar pecados, que usted les dé el entendimiento en esta hora para que sus pecados puedan ser borrados, bautizándose, invocando su nombre, en el nombre de Jesús, el nombre que ha quedado sobre todo nombre, porque en ningún otro hay salvación, dice su palabra en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias por revelarnos su nombre, por revelarnos su palabra, por darnos su doctrina. Gracias, Espíritu Santo. ¿Con qué podríamos pagarle ese sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario para poder vencer a la muerte y poder resucitar, Señor, de entre los muertos, para que también nosotros andemos en vida nueva, si es que hemos muerto juntamente con usted para el pecado, para la muerte pecaminosa? En el nombre de Jesucristo le damos gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro libertador. Despídanos en paz, Señor, de este servicio, mas nunca de su presencia. Cuídenos y guárdanos en el hueco de su mano a toda esta congregación y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Bendecimos la vida de cada uno en el nombre de Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros, iglesia amada, amados de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor y estamos despedidos en el nombre de Jesucristo.